¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni García, soy maestrante de la Universidad de Oriente en la Maestría de Desarrollo Pedagógico en la materia Didáctica Grupal. En este video realizaremos una explicación de forma creativa, hablando sobre la historia, evolución y elementos principales de la didáctica. Dentro de la historia y la evolución de los elementos principales de la didáctica, en este punto hablaremos sobre la historia. Hablaremos también un poco qué es la didáctica y cuál es el origen de la didáctica. Dentro de la historia, la didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando un pedagogo prestante llamado Juan Amos Comenio lanzó un libro denominado Didáctica Magna. ¿Qué es la didáctica y cuál es su origen de la didáctica? La didáctica es una disciplina del campo pedagógico de carácter teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza, cuya finalidad es la formación integral de los estudiantes a través del pasaje de un acervo cultural que podrá ser recreado por este. La palabra didáctica tiene su origen en el término didactique. Esto es asociado al arte de enseñar y su etimología es griega, y la idea de la didáctica estuvo vinculada a muy diversos significados. La didáctica tiene como acto de enseñanza el dictar como instructor cualificado para enseñar. Las palabras clave en esta parte de la didáctica serían enseñar, instruir, exponer y tiene que ser claramente. En la Edad Media, en el siglo V y en el siglo XV, nace el nacimiento de la didáctica en el sentido de enseñanza-aprendizaje. Se debe a San Agustín. Su obra El Maestro, en el cual afloran planteamientos todavía vigentes en un entorno al valor didáctico de la palabra, el autodidactismo y la lección, entre otros. En esta obra presenta una concepción del docente que ha llegado a hasta nuestros tiempos. Un punto importante dentro de la pedagogía se refiere a la enseñanza desde las iglesias católicas, en el cual dentro de este estudio de la didáctica resaltan dos importantes que dieron gran real a esta forma de la didáctica, que es San Isidoro y Hugo de San Víctor. Para San Isidoro, su etimología, que se considerada a principio del texto de didáctica durante la Edad Media, en el cual da un valor fundamental a los contenidos a explicar por parte del docente, que se denomina Magister Dexit, la lección sistémica, el comentario y la exposición. 4 siglos más tarde debe tener en cuenta a Hugo de San Víctor. En su obra, erudito, redacta el enciclopedismo de los contenidos que dividen en 4 ciencias, que es las teórica, la práctica, mecánica y la lógica. Posteriormente resalta Santo Tomás de Aquino. En este sentará las bases a lo largo de sus extensas obras de la mayor parte de los temas de la didáctica.
especialmente en el de Magistro, donde presenta un concepto de lo docente que ha llegado hasta nuestros días. Entonces tomaremos como referencia a estos tres aportadores para el parte de la didáctica dentro de la historia, que fueron los que más resaltan. Dentro de la evolución de la didáctica, en primer punto entramos en la edad del antiguo, en los años 5000 y 1000 antes de Cristo, en la aparición de la escritura. En 1000 años antes de Cristo, las actividades didácticas giran alrededor del juego ordenador, ya en este acompañado de diferente material didáctico. Esto por parte de Sócrates. Para Quintiliano, uno de los recursos más interesantes propuestos era el empleo de juegos como recursos didácticos. En esta etapa existieron modelos educativos que dirigieron su atención en el desarrollo de la educación y aprendizaje para promover un desarrollo intelectual. Posteriormente se crea la Edad Media en el siglo V hasta el siglo XV. Durante esta época continúa la etapa del cristianismo y se suma la educación caballeresca, la enseñanza gremial y la creación de las universidades. En el año 1550 nace el Renacimiento con Tomás de Aquino. Leonardo da Vinci impulsa tanto el arte clásico como la educación crucial para el pensamiento filosófico renacentista. En el periodo que abarca la Edad Media, la didáctica empieza a hacerse eje en el que respecta al conocimiento intelectual, ya que muchos de los filósofos querían compartir sus saberes como aquellos que creían necesario. Pasamos entonces a la Edad Moderna en el siglo XV hasta el siglo XVIII. En esta etapa, Tackett, en el año 1629, fue el primero en utilizar el término didáctica para referirse al investigador que estudió los principios y reglas de la enseñanza. El origen de la didáctica es como disciplina surge la necesidad de aplicar bases tanto filosóficas como económicas, políticas, sociales, culturales y hasta religiosas, además de un modelo en el cual se puede ser implementado. El principal objetivo dentro de esta etapa es la educación en forma ciudadana que puede integrarse y contribuir al crecimiento de la sociedad. Pasamos a la edad contemporánea. En este periodo comprendimos que va desde la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América por la Revolución Francesa hasta la actualidad. La didáctica del siglo XX, durante esta época, la educación está centrada en el niño y en el medio en el que éste se desarrolla. La intención era reducir el papel del docente, que por tanto se había hecho eje, y dirigir la atención a las habilidades e intereses del niño. Esto con el fin de que pueda desarrollar su forma creativa en el sentido crítico y sobre todo la sociabilidad para que así pueda adecuarse a la vida actual, así como su desarrollo individual y grupal para contribuir a un mejor futuro. Todas estas razones dieron paso a que hoy conocemos como didácticas activas. Al día de hoy se desarrolla en esta última etapa, es un movimiento pedagógico en finales del siglo XIX. Este nuevo modelo que desarrollamos critica la escuela tradicional de entonces y que luego dio surgimiento durante la nueva parte del siglo XX. Ya hablamos en esta parte de la didáctica magna, sugiriendo reglas que estuvieron
aunadas a esta con la intención de establecer una didáctica centrada al ideal humanista que se forja en base a leyes. Ahora pasamos a los elementos principales dentro de la didáctica. Esta parte tiene como consideración 6 elementos fundamentales que son referencia a su campo de actividades. Como primer punto tenemos a la parte del alumno. Nos referimos a aquel que aprende, aquel que por quien y para quien existen los centros de estudios, y es el alumno quien recibe el conocimiento. Como segundo punto, destacamos los objetivos. En esta aplicaremos todas las acciones didácticas que abarcan los objetivos. Los centros de estudios no tendrán razón de ser si no tuviéramos una misión y una visión del alumno hacia determinadas metas, tales como podremos mencionar la adquisición de conocimientos y habilidades para potenciar sus destrezas. Como tercer punto, destacamos al profesor. En este es el mediador del aprendizaje. Mismo que debe ser fuente de estímulos que lleve al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender al alumno para encaminarlo hacia el aprendizaje. El cuarto punto tenemos los contenidos programáticos. A través de estos contenidos programáticos, los procesos educativos se permitirá acceder a los objetivos que se plantea, una determinada carrera o especialización. Como quinto punto sean todos los métodos y técnicas. Tanto los métodos y las técnicas son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Estos deben estar lo más cerca posibles a la manera de aprender de los alumnos. Y como último punto tenemos el medio geográfico, económico, cultural y social. Es importante e indispensable para la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente considerar el medio donde funcionan los centros de educación. Entonces, en esta parte ya, como conclusión dentro de la didáctica, tomaremos como aquella que es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Además, agrega, es parte de la pedagogía que describe, explica, fundamenta los métodos para que sean los más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva de adquisiciones de hábitos, técnicas e integración formal.